Hermanos en Cristo, que Dios les bendiga a todos. Vamos a disponernos a estudiar la palabra del Señor, hermanos, y por medio de ella vamos nosotros a presentarnos delante del Señor en esta hora. ah, y vamos a hacerlo de una manera ordenada, agradeciendo siempre a nuestro Dios y a ustedes por haberse tomado el tiempo de una vez más hacerme esta invitación para que en este día sea yo quien les comparta la palabra de nuestro Dios. Como escuchaban la conversación al principio, sí ha sido un día bastante inusual para su servidor, ah, y en realidad ha sido un día bastante fuerte, pero el Señor ha estado a nuestro lado y hemos sentido su presencia. Y les pido en oración, orar por mi hija, sobre todo la hermana Darcy, que ahorita está en el hospital, ¿verdad? Está con un embarazo de alto riesgo, lo sabía ella y hoy no se ha sentido nada bien. Bueno, yo he estado cuidando a los tres hijos ya que mi esposa está en Texas ahorita, cuidando de su mamá que fue operada de corazón abierto el día de ayer y salió bien, gracias a Dios. Así que se nos ha dado un poquito la vuelta la, la manera de estar viviendo, pero tenemos la fe y la confianza en el Señor, que Él estará con nosotros y las oraciones son nuestra fortaleza y nuestra fe también el Señor. Y me da mucho gusto haber podido estar aquí con ustedes en esta noche. Bueno, sí, así se llama la lección en esta noche, queridos hermanos. Se llama ah, una, una relación con Jesús. Esa es una frase, quise usar la frase porque es una frase bastante común, especialmente entre muchas personas del mundo religioso. Hablan de una relación con Jesús. Y bueno, yo quiero que entendamos, si nosotros usamos la frase también, no creo que es una frase equivocada, pero me pienso yo que es equivocada en la que muchas personas la utilizan. Y quiero yo con la palabra de Dios decir el tipo de relación que Dios busca con nosotros y que quiere tener. Y de esta manera, al entenderlo nosotros, si queremos seguir usando la frase, podemos, porque no es mala, solamente que hay que entender lo que se está queriendo decir. Así que gracias por su invitación, hermano David, y a todos ustedes, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra lección en esta noche, hermanos. Cuando hablamos de esta relación con Jesús, habremos de llevar primeramente al terreno de la fe. Nadie podemos tener una relación con Dios si no existe la fe de por medio. Y como la escritura dice, hermanos, la fe llega al hombre, dice Pablo a los romanos en el capítulo 10, que en el versículo 17 dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tiene un principio la fe y ese principio viene de Dios. Uno escucha muchas conversaciones, uno puede tener miles de conversaciones diarias que parece ser que a veces las tenemos. Sin embargo, no significa que todas estas son de provecho ni de utilidad, mucho menos son causas para la vida eterna. Pero aquellas conversaciones, aquellas pláticas que llegamos a tener en relación a Jesús, prenden la mecha de la fe o establecen el fundamento de la fe. Y la fe es personal, obviamente. Cuando decimos la fe es personal, estamos dando a entender, hermanos, que aunque seamos varios miembros de la familia de Dios en la familia física, no significa que automáticamente todos tenemos el mismo grado de madurez, de espiritualidad. No, porque esto es algo muy personal. Entonces, cuando hablamos de que la fe es personal, Pablo lo dijo magistralmente de esta manera. Yo no sé si puedo quitar esta barra, la quería quitar, ahí está. Gracias, ahí está. Dice la escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es difícil leer este texto y no entender que existe una relación intrínseca. La frase a identificar es que Él se crucificó con Cristo para ya no vivir para Él, ¿verdad? Ya no vivo yo. Entonces, usted está teniendo una relación interpersonal o intrapersonal con Jesús cuando usted le entrega su vida. Desde el momento en que usted decide entregarse al Señor, entonces comienza a tener una relación con Jesucristo en el momento en que usted vuelve a nacer y le agrega el Señor a el cuerpo de su amado Hijo. Pero esa relación está lista para crecer o para disminuir en su intensidad. Ahí es donde entra la madurez y la espiritualidad individual de cada uno. Así que la frase, como dije, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Identifica una, una relación, hermanos, intrapersonal e interpersonal. Ahorita explicaremos esto. Esto lo dijo Pablo a los Gálatas. Entonces, adquirimos fe como principio llegado de la fuente divina que es Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Las demás conversaciones que en el día tenemos que no son en relación a Dios no van a provocarnos fe. De hecho, muchas de ellas son sin sentido o tienen un sentido distinto, pero no el de la salvación. Pero cuando escuchamos de Dios, como dije hace un momento, entonces adquirimos lo que la Biblia llama fe, el fundamento para que nuestra relación con Cristo madure. Le preguntaría yo a usted, en base a esto, ¿tiene una relación con Cristo usted? Esa es una buena pregunta, porque la relación con Cristo es una relación que se da en cada uno, la individualidad. Cristo está en su corazón a través de la fe. Pablo también lo dijo cuando escribió a los Efesios en el capítulo 3 y el versículo 17. Él dice, para que habite Cristo. Miren el sentido de la frase. Cristo habita por la fe en vuestros corazones. Entonces, si la relación que tenemos con Cristo es intrapersonal e interpersonal y nace a través del oír la palabra de Dios y se establece como tal cuando nos entregamos a Él. Entonces, hermanos, el que Cristo viva en nosotros por medio de la fe en nuestros corazones tiene un principio establecido, tiene un fundamento, tiene una dirección a seguir, porque Cristo tiene como objetivo, hermanos, llevar al hombre al cielo. Y nosotros que estamos siguiéndole o viviendo para Él, todavía vivimos en la tierra. Y mientras vivimos en la tierra, vivimos en un cuerpo carnal. Y la carne busca las cosas de la carne. Sin embargo, debemos de entender que como quisimos una relación con Cristo, Pablo dijo, me he crucificado con Cristo. ¿Por qué lo hiciste, Pablo? Para ya no vivir para mí, para que mi relación sea más fuerte, para que el tiempo que viva lo viva para Él y no para mí.
En otras palabras, quiere Pablo que Cristo habite continuamente en él. ¿Tiene usted ese tipo de relación con Cristo? Para allá iba la pregunta que hicimos en la transparencia anterior. ¿Tienes una relación con Cristo? Así como debe de ser, o al estilo Pentecostés, que aclaman tener una relación con Cristo, pero su vida es muy ajena a los principios establecidos por Cristo, a la forma en que Cristo vivía, a la forma en que Cristo predicaba, a la forma en que Cristo se conducía. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en la fe, hermanos, nosotros también crezcamos, como dice la escritura, dijimos en Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 17 que aparece ahí en la pantalla, para que arraigados y cimentados en amor, sepamos plenamente o seamos plenamente, perdón, capaces de comprender, dice el verso 18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Pues del amor de Cristo, de lo que Cristo es en nosotros. La relación que el Señor ofrece es llevarnos a conocer las profundidades de su amor, para que establecido en nosotros ese principio de amor, vivamos nosotros de una manera más agradable delante de nuestro Dios. La relación personal, entre comillas, con Jesús. Como dije al principio, a menudo se utiliza como para evangelizar, para consolidar las falsas doctrinas del evangelismo, ¿verdad? Hablando de esa relación personal es decir que el Señor siempre está con él, que su espíritu nunca se aparta de ellos. Bueno, esto es lo que nosotros deseáramos, pero ¿cómo hacer que eso ocurra? Porque la fe sola o la morada personal del espíritu, hermanos, esa es una teología calvinista, ¿sí? Con que tú tengas fe en Jesucristo, entonces tú tienes una relación con el Señor. Independientemente de cuáles sean tus creencias hacia la adoración, hacia la forma de obedecerlo, eso no importa. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y entonces tu relación estará con Él. No, eso no es cierto. La morada personal del Espíritu Santo. Él vive en mí. El Espíritu no me deja. El Espíritu ayer, porque los predicadores hacemos mucho esto, ¿verdad? Vemos pequeños videos, queremos estarnos refrescando y bueno, a veces llama la atención ciertas cosas y eh, con tristeza estaba viendo yo la apostasía de muchas denominaciones, pero con sorpresa, hermanos, veo la atracción, la atracción que tienen estas personas al predicar la mentira. Era una susodicha llamada pastora, con una voz bastante fuerte. Decía ella que a ella nunca le roban nadie, nada, porque ella manda y exige a sus ángeles que, que la protejan de cualquier ladrón. Y si le llegan a robar, yo les digo, vayan y búsquenlo y que me lo regrese. Hermano, con esa arrogancia, con esa manera de estar estableciendo esas conversaciones y la gente, amén, amén, amén. No leen, hermanos, que los ángeles son espíritus mayores a nosotros, hermanos, y que se debe tener también un cierto respeto. Y
con qué autoridad ella está diciendo que ella les manda y que me trae, búscame los ladrones y que hazlos que me regresen y el dinero o las joyas y que no sé qué tantas cosas. Y la gente emocionada, creyendo todo lo que ella está diciendo. Esa es la relación que ella decía tenía con Cristo y que el Espíritu siempre está con ella y nunca la abandona. Ojalá que nosotros no estemos hablando de una relación así, porque eso, hermanos, es una falsa teología del calvinismo que nosotros simplemente debemos decir como la Biblia. No, eso no es así. Pero la Biblia habla de una relación subjetiva con Cristo, hermanos, y esa es la que debemos de querer nosotros, tanto objetiva como subjetiva, de las dos maneras. Obviamente, en Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 11, dice la palabra del Señor, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Note eso, hermanos, ya sea que hablemos, tengo una relación con Cristo. ¿Qué es lo que estoy pensando cuando digo eso? Porque debemos de hablar conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando estas cosas se dan, la administración de la palabra y hablar como el Señor habla o donde Él habla, entonces Dios es glorificado por nosotros en todo, por Jesucristo, porque esas fueron las enseñanzas que Jesucristo nos dejó y nosotros como discípulos las recibimos y ahora las estamos poniendo en el terreno de la práctica. Entonces Dios es glorificado. Para Él le pertenece, como dice el versículo 11, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Queremos una relación con Jesús? Por supuesto que sí. Y cuando hablamos de esto, hace rato usaba yo las palabras interpersonal e intrapersonal. La relación intrapersonal e interpersonal del cristiano con Jesucristo debe de reconocer como una realidad subjetiva, interna y espiritual. Todo eso lleva. Por lo cual el individuo, hermanos, en cualquier momento, en cualquier época, reciba al Espíritu, hermanos, vivo a través de la palabra, obviamente. Recuerden que Cristo vive en nosotros por medio de la fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, nos guía a través de la palabra. Nuestro cuerpo es el templo para el Espíritu Santo, es cierto, es lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Esa parte interna que le pertenece a Dios y que Dios habitará en nosotros a través de su Espíritu si nosotros estamos viviendo con la relación correcta. En Romanos capítulo 8 y el versículo 9 nos dice la escritura las siguientes palabras, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Obviamente estaba hablando con humanos. Sin embargo, a estos hermanos que todavía están aquí en la tierra, dice Pablo, ustedes no viven según la carne, que fue lo que crucificó Pablo con Cristo, ¿verdad? Él quiso crucificar la carne para no vivir para él ya más. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, puede que no more el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, la relación es una relación espiritual, es una relación interna, es individual, obviamente. No es por familia, no es por iglesia, no es por pareja, es por individuo. Entonces, desde este punto de vista, hablamos de la morada de nuestro cuerpo como templo para nuestro Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no es de él. No solamente la relación no existe cuando la gente no está viviendo como Dios le ha pedido, pero ni siquiera, no solamente no existe, pero Dios no está con él. Y esta gente se la pasa diciendo que tienen una relación con el Señor. Eso tiene que mostrarse, eso tiene que vivirse a través de la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Insisto, la comunión, hermanos, que tenemos con Jesús
se da en base a lo que la escritura nos dice, no a lo que nosotros queramos pensar o sentir. El escritor de las cartas últimas en la Biblia, primera, segunda y tercera de Juan, junto con el Apocalipsis. Anoche estudiamos o remachamos, mejor dicho, el tema del gnosticismo, nuestra clase bíblica de los jueves en lugar de reunión aquí en Kissimmee. Y les hablaba yo a los hermanos que Juan tuvo la dicha de ser, según se cree, ¿verdad?, el último discípulos o apóstoles que vivió. Sin embargo, Juan fue testigo de el deterioro a inicios de la llegada del hombre perverso, ¿verdad? Del espíritu apóstata. Vio la apostasía en la iglesia. Pablo habló de que ya se acercaba, pero que al momento había quienes la detenían. Juan no solamente habló de eso, sino que también los vivió, llegando ya el gnosticismo y la herejía y los falsos maestros que estaban por ahí. De hecho, cuando recibe la revelación del Apocalipsis, él dice a través del Espíritu a la iglesia que estaba en Pérgamo, tienes personas que Dios aborrece y que ellos retienen la doctrina de los nicolaitas. Y también a los otros que tienen la doctrina, hermanos, de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Dios. Entonces, a Juan le tocó experimentar, ser testigo, hermano, de la apostasía, hermanos de la iglesia, como los ancianos de los cuales Pablo habló en Hechos 20-28 se corrompieron y comenzaron a tener esos obispos que no son obispos bíblicos, sino que un obispo para 10 iglesias, ¿verdad? Y luego comenzaron a hacer diferencia entre el obispo, el pastor y el anciano, etcétera, etcétera, y vino una corrupción total. Pero bueno, en 1 de Juan 1, 1 al 4, dice Pablo, dice Juan, perdón, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esas son las credenciales que Juan presenta para hacer de su carta una carta creíble. Él fue un testigo, él vio, él contempló, él palpó al verbo de vida, Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él habla de Cristo como la vida eterna, como la vida que se manifiesta. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que decíamos hace rato. Cristo es glorificado, perdón, el Padre es glorificado a través de Cristo, porque el Padre recibió de Dios su doctrina, Cristo vino y la dejó, y el Espíritu Santo nos guió a ella. Cuando nosotros vivimos por esa doctrina, entonces el Padre es glorificado, porque significa que Cristo dejó lo que el Padre le envió. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí está la relación. Para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Comunión con Jesús. Por supuesto que al tener comunión con Jesucristo, tuvo comunión con sus apóstoles, ¿sí? La comunión con Jesús también se dio con sus apóstoles, como estamos leyendo aquí en el versículo 3 y 4, como Juan manifiesta que él fue un testigo de esto y tenemos comunión con el Padre a través también de Jesucristo. Esa comunión, hermanos, con Jesús se dio al caminar, como él dice, en la luz, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Vio esa conexión? El mensaje que hemos oído de él. Esa es la manera para glorificar al Padre. El Padre le dio la doctrina a Cristo, Cristo a nosotros, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo la delegó a los apóstoles y ahora nosotros. Lo que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan fue testigo de este hombre divino que vino a la tierra y nunca pecó. Juan atestiguó a un hombre sometido a grandes insultos, a pesados abusos físicos y emocionales, y nunca reaccionó para vengarse, aunque tenía el poder para hacerlo. Juan fue testigo de esa luz. Y si nosotros también decimos tener una relación con Jesús, debemos caminar en el camino que Jesús caminó e imitar sus pisadas. Vuelvo a preguntar, ¿tiene una relación con Cristo? A esto es lo que se refiere la Escritura, al guardar sus mandamientos. Capítulo 2 de Primera de Juan, los versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Continúa Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. A Juan no le da pena, el Espíritu Santo no le dio pena decirle a Juan, escribe quién es un mentiroso. Y si nosotros decimos que tenemos una relación con Dios y no guardamos sus mandamientos, ¿dónde está esa relación? Mentirosos somos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Verdad que no necesito o no se necesitan explicar estos versículos? Porque, mire, el verso 6 otra vez, el que dice que permanece en él debe, el verbo debe, lo conjuga todo a la perfección. Debe andar como él anduvo. Usted dice que tiene una relación, hermano Basilio, con Cristo, debe andar como él anduvo. De otra manera, si usted dice que usted le conoce y no guarda sus mandamientos, no camina como él camina, es un mentiroso, es un mentiroso y la verdad de Dios obviamente no está en nosotros. Parte del cumplimiento en nuestra relación con el Señor se debe al tipo de amor que nosotros tenemos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 12 o 21, perdón, al 24, dice Juan 14, 21 al 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no es suficiente tenerlos, pero y los guarda, dice el verso 21, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y luego, ¿qué va a hacer? Y me manifestaré a él. ¿Cómo? A través de la palabra, mis hermanos. Los que amamos a Dios se distingue. No es que traeremos una aureola, aureo, aureo, aureola. No, no traemos eso encima de nuestra cabeza. Pero nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestro proceder, nuestras palabras indican que Cristo mora en nosotros, porque tenemos una relación con el Señor. Así dice el versículo 21. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es la respuesta que le dio a Judas. No el Iscariote, tal vez Judas Tadeo. Esta es la manera
Mi Padre y yo vamos a hacer morada en ustedes a través del amor. Así que termina diciendo el verso 24, el que no me ama, obviamente el amor de Dios a Dios, perdón, se muestra cumpliendo sus mandamientos, porque él lo dijo así. Dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que no me ama, verso 24, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, la palabra que habéis oído no es mía, sino quién, sino del Padre que me envió. ¿Cómo es glorificado Dios a través de Jesucristo? Por la palabra que nos dejó, cumpliéndola a cabalidad, a pesar de los insultos, los desprecios, las traiciones, los abusos que sufrió. Él trajo la bendita palabra, que es la verdad de Dios. Así que cuando hablamos de morada, como él dijo, haremos morada. Esto significa una estancia, una residencia, un hogar. Tu cuerpo, tu vida será una estancia para Dios y para Jesús y el Espíritu Santo. Será su vida una residencia del Hijo de Dios y del Padre. Será un hogar para el Dios Trino. Qué precioso es tener una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las relaciones, hermanos, que tenemos con Jesús se muestran de otra manera o se explican también de otra manera que nos hacen más fácil la tarea para hablar si tenemos una relación con Jesús. Es otra manera alegórica de poder nosotros mostrarlo. Por ejemplo, una de las maneras en que nos relacionamos con Jesús es entendiendo que Él es nuestro maestro. Ahí en Lucas capítulo 6 y el versículo 40 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas 6 y verso 40. El discípulo no es superior a su maestro. Pareciera ser que esto no tuviera importancia decirlo, pero en el mundo religioso deberían de poner mucha atención a esta frase, porque Jesús no lo dijo por decirlo. Y hay en el grupo, el mundo religioso, el mundo sectario, hay muchas gentes que se creen superiores y que actúan y se mueven siendo superiores a Cristo. ¿Y cómo lo sé yo? Bueno, porque aunque Cristo ha establecido una manera de adorarle, a ellos no les importa lo que Cristo ha dicho y ellos hacen las cosas como ellos quieren. Ellos piensan que son superior a nuestro maestro. Y Cristo estableció esto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, pero no superior. Así que los discípulos intentamos ser como nuestro maestro. Y dice la escritura, amados hermanos, ahí en uh, Juan capítulo 13, regresando al Evangelio de Juan, en el capítulo 13 ahora, nos dice la palabra del Señor en el versículo 13 al 17, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La tradición y las costumbres y la manera de vivir del oriental en ese tiempo era mostrar todo tipo, hermanos, de hospitalidad y de recepción cálida a la persona que usted invitaba. Obviamente las personas adineradas no tenían que hacerlo ellos, pues poco a poco se consideró que el lavado de pies era una actividad un poco de un siervo, ¿no? Y las personas que tenían dinero, pues tenían sus siervos que, que atendían eso.
Entonces ya para el tiempo de Cristo eso estaba bien establecido que era tarea de servidores. Y Cristo en esa última cena que tuvo con los apóstoles antes de morir en el día de la Pascua, el divino maestro dice, bueno, yo siendo el maestro y el Señor, les acabo de dar un ejemplo. ¿Lo van a seguir? Porque sí, yo hago esto para darles una enseñanza, para que sean como su maestro. Eso mostraba un alto grado de humildad, de generosidad, de gozo, de servicio, de que usted estaba contento y que bien recibía a la persona que estaba llegando a su hogar. De hecho, le esperaba con ansiedad y mostraba su amor lavando sus pies porque venía cansado del camino. Y he sabido hasta el día de hoy que los pies son uno de los ah, miembros de nuestro cuerpo que más usamos y que muchas veces menos los cuidamos, ¿verdad? Pero bueno, el oriental no era así, tenía mucho cuidado de sus pies. Entonces, hermanos, en esta relación de maestro, como estamos viendo, él nos entrena, él, hermanos, de alguna manera, ah, no solamente nos entrena, nos instruye y también nos llega a reprender si no hacemos lo que él nos dice. Y una de las maneras que él vio, hermanos, qué tan dispuestos estaban sus discípulos a hacer caso, es cuando en Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20, les dice que salieran y que fueran al mundo a predicar el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos. Él hizo discípulos con su ejemplo. ¿Cómo cree que vamos a ser discípulos nosotros? Él hizo discípulos por medio de sus palabras. ¿Cómo cree que vamos a ser discípulos nosotros? De la misma manera. Con las palabras que él predicó, las vamos a volver a predicar. Con el ejemplo que él vivió, lo vamos a vivir también nosotros. Id por todo el mundo id, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, ¿qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí, todo lo que el Maestro nos enseñó, repítanlo, transmítanlo, confiéranlo, repártanlo. Esa es la doctrina. Por medio de esa palabra nacerá la fe y esa fe tendrá, hermanos, como algo motivante tener la relación con nuestro Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él estará con nosotros. Mi Padre y yo haremos morada en ti. ¿Por qué? Porque has aprendido a amarme, dice la Escritura. Así que Él enseña por sus mandamientos que recibimos de Él. Y dice otra vez Juan capítulo 14 y verso 21 para concluir con este punto y tal vez la lección porque el tiempo se nos ha ido. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amados hermanos, la lección sigue, pero vamos a dejarla aquí porque el tiempo está para terminarse y sé que después los hermanos tienen otro compromiso. Creo que con esto es suficiente para haber entendido lo que es una relación con Jesús. El amor de Dios nos constriñe y nos invita a buscar una relación verdadera, aquella que el Padre ha puesto como un estándar, hermanos, para nosotros. Como Pablo lo dijo, vamos a crucificarnos con Cristo para vivir para Él, para que el resto del tiempo que vivamos en la carne ya no lo vivamos para nosotros,
sino para aquel que se entregó y que nos amó a cada uno de nosotros, dando evidencia de que Él es el verdadero Hijo de Dios, enviado por Dios para rescatar nuestras almas. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención y dejo aquí el lugar y las palabras para nuestro hermano. Bendiciones.